Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en línea de nuestra materia Administración Financiera 2. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el del financiamiento a corto plazo. Y bueno, vamos comenzando por definir lo que es el financiamiento. El financiamiento, como muchas veces hemos escuchado, va a ser aquellos recursos con los cuales la empresa va a poner en marcha sus actividades, va a poner en marcha el funcionamiento de toda la empresa como tal. Para eso, obviamente, se va a requerir que necesariamente necesitemos un financiamiento. Este financiamiento, muchachos, puede ser un financiamiento, obviamente, de los mismos inversionistas o accionistas, o como comúnmente se ocupa también, son financiamientos externos. Entonces, el financiamiento como tal, ¿sí? Va a ser el instrumento que va a permitir a la empresa poner en marcha sus funciones, comenzar actividades, ¿sí? Para poder realizar su giro productivo o su giro a la cual está enfocada dicha empresa. Por lo consiguiente, es importante que sepamos que todos los financiamientos son de suma importancia para una empresa porque es una inyección que le va a dar a la empresa para poder iniciar actividades. Este tipo de financiamiento, como hemos platicado en anteriores ocasiones, pues puede partir internamente o externamente, pero es importante siempre contar con un financiamiento que haga que la empresa tenga un respaldo, un soporte para poder iniciar actividades, ¿sí? O para poderlas reanudar. En este caso específicamente también podemos hablar sobre, ahorita presentándose la situación que estamos atravesando actualmente, que muchas empresas van a reactivar actividades, es decir, van a reaperturar. Entonces, obviamente que la gran mayoría de todas estas empresas van a hacer necesario que tengan un financiamiento para poder reiniciar actividades. Ah, Obviamente este financiamiento pues va a ser muy variable, desde financiamientos, como en su momento lo vamos a ver ahorita, que es el financiamiento a corto plazo, como financiamientos a largo plazo. Y bueno, ¿qué es un financiamiento a corto plazo? Eh, Obviamente el financiamiento a corto plazo no va a ser otra situación más que en las obligaciones a corto plazo que pueda tener una empresa y que obviamente esas obligaciones a corto plazo de las cuales vamos a obtener recursos van a ser importantes para que la empresa pueda mantener su activo circulante, es decir, su activo a corto plazo como como puede ser el efectivo, ¿sí? Como puede ser también pues las cuentas por cobrar, los inventarios. Estos financiamientos a corto plazo son muy importantes para que nuestro capital de trabajo, ¿sí? Como tal, nuestro capital de trabajo pueda tener una activación importante, ¿sí? Y pueda realmente respaldar en este caso, por ejemplo, la reactivación de tantas empresas que apenas están en esa situación, ¿no? De volver a comenzar operaciones. Por eso es importante que nuestro financiamiento a corto plazo, que como su nombre lo dice, son obligaciones que va a adquirir la empresa, ¿sí? O que tiene la empresa y que obviamente se van a vencer en un plazo no mayor a un año. Obviamente este financiamiento a corto plazo va a hacer que nuestro circulante a corto plazo tenga movimiento y pueda soportar, ¿verdad? Como ya lo comentamos, todos estos integrantes de nuestro circulante a corto plazo. Obviamente, este tipo de instrumentos para este financiamiento a corto plazo hay muchos instrumentos, hay de muchas formas. Los financiamientos a corto plazo pueden ser de varias formas. Como tales, tenemos el crédito comercial, tenemos el crédito bancario, tenemos los pagarés, tenemos líneas de crédito, también existen los papeles comerciales y obviamente un financiamiento, ¿sí? Que se puede realizar también a través de las cuentas por cobrar o de los inventarios. En este caso, lo que vamos a tratar en este tema, dentro de lo que es nuestro financiamiento a corto plazo, vamos a enfocarnos, ¿sí? A dos tipos de financiamiento a corto plazo muy específicos y que obviamente van a ser estos dos tipos de financiamiento a corto plazo los más ocupados o los que las empresas más se valen para poder seguir adelante, para poder recapitalizarse y por consiguiente, ¿sí? Para poder llevar a cabo sus funciones o sus actividades económicas. Y estamos hablando básicamente de lo que es el crédito comercial y el crédito bancario. Primeramente, vamos a definir obviamente que este financiamiento a corto plazo tiene como objetivo a través de estas dos figuras importantes como el crédito comercial y el crédito bancario, objetivos muy importantes.
Y obviamente nuestro objetivo inmediato al tener un financiamiento a corto plazo es obviamente contar con efectivo, ¿verdad? Para que nuestra empresa pueda tener una operación sana y una operación constante. Ya posteriormente, los otros objetivos que se pueden derivar de esto, obviamente va a ser el generar utilidades, ¿sí? Y obviamente también el maximizar el valor de la empresa y por consiguiente, pues maximizar las inversiones, ¿sí? Que hagan todos los socios dentro de la misma empresa. Por eso es importante, ¿sí? Y estos son los objetivos principales del financiamiento a corto plazo que nosotros como empresa podemos manejar. Y refiriéndonos básicamente, ahorita empezando por lo que es el crédito comercial, obviamente debemos de entender que el crédito comercial es el crédito a corto plazo que los proveedores le ofrecen a las empresas para poder, pues, comprar todo lo que son insumos, servicios, materia prima, ¿sí? Todo lo esencial para que la empresa pueda funcionar. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente el crédito comercial, como ustedes saben, es muy ocupado en este sentido, ¿sí? Por lo que es la micro y la mediana empresa. Es decir, el crédito comercial llega a un proveedor, vamos a poner el ejemplo de una tienda de abarrotes, ¿verdad? Donde llegan tus proveedores, ¿sí? Te surten y te dan X tiempo como crédito. Esto es lo que le llamamos crédito comercial, ¿ok? Entonces, es el tiempo o el crédito que nos proporcionan nuestros proveedores para poder en un tiempo específico nosotros realizar el pago de toda esa materia prima, de todos esos insumos, inclusive en el caso de la tienda de abarrotes, de todo su abarrote que ellos venden. Entonces, esa parte, ese crédito comercial que nos dan los proveedores, ¿sí? Obviamente va a tener dos vertientes. Por un lado, para el proveedor nosotros vamos a ser sus clientes, ¿sí? Pero pues obviamente para nosotros, nuestros proveedores obviamente van a ser nuestros acreedores, ¿sí? A los cuales nosotros les vamos a deber, pues obviamente X cantidad dependiendo de toda la mercancía que nos estén dando a crédito. Entonces recalcamos muchachos, el crédito comercial es muy usado y muy enfocado por lo que es la micro y la mediana empresa, que son los que más se abocan a este tipo de crédito comercial, es decir, a estar soportados por un plazo que los mismos proveedores les otorgan para poder cumplir con el pago de toda la mercancía que nos están surtiendo. Obviamente el manejar nosotros un crédito comercial pues conlleva obviamente pues algunas situaciones muy importantes, ¿no? Y dentro de esto pues obviamente es que pues las cuentas por cobrar que nosotros tenemos pendientes están financiadas por estos créditos comerciales que también a su vez el proveedor nos está proporcionando. Obviamente que este crédito comercial que nos otorgan los proveedores, para nosotros son unas fuentes, ¿sí? De financiamiento, como por ejemplo de nuestros inventarios, porque no olvidemos que finalmente todo lo que vende una tienda, toda la mercancía, todo el abarrote, pues obviamente es parte de su inventario, ¿sí? Que obviamente forma parte de su actividad económica de dicha tienda de abarrotes. Por lo consiguiente es importante también considerar que este crédito comercial, ¿sí? Es un financiamiento a corto plazo prácticamente de nuestro inventario del negocio. El manejar un crédito comercial obviamente, muchachos, pues va a implicar ventajas y desventajas. ¿Cuál es una de las ventajas? Obvio, pues que obviamente un crédito comercial es una herramienta más equilibrada y que no implica un costo elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente todos nuestros proveedores, en el caso de las tiendas, de todo lo que nos surten, no nos incrementan, ¿sí? No nos incrementan un costo muy fuerte o intereses por darnos un crédito a cierto plazo para nosotros liquidar toda la mercancía que nos están surtiendo. De ahí que este crédito comercial para ellos sea lo más conveniente por la facilidad, ¿sí? De no tener un alto costo. Obviamente, algunas de las ventajas que pudiese tener este tipo de crédito comercial para la empresa es en el caso de que nuestros acreedores, ¿sí? En algún momento dado, pues no eliminaran esas deudas que nosotros tenemos con ellos. ¿A qué nos referimos? A que nosotros paguemos toda la mercancía que nos están dando a crédito y en un momento dado ellos no lo den de baja, ¿sí? Como pasivo de ellos, no lo den de baja y entonces por consiguiente nosotros seguiríamos en esa situación de ver dinero y que pudiera generar un problema legal. Entonces es un riesgo, pero bueno, normalmente no hay tanto problema si ustedes como empresa especifican, ¿sí?
especifican claramente los términos y las condiciones de dicho crédito comercial. Por eso es importante, ¿sí? Importante que nosotros como empresa, como pequeño comerciante, como microempresa, podamos definir bien nuestros términos hablando de los créditos comerciales. Eh, Tenemos la otra herramienta que es muy importante y el otro tipo de crédito que también es muy importante es el crédito bancario. Y el crédito bancario obviamente pues son créditos que normalmente ocupan empresas digamos de medianas a grandes consorcios, es decir, empresas más grandes. Porque obviamente el crédito bancario para ellos es de los créditos más usados en en este segmento de nivel empresarial. ¿Por qué? Porque obviamente un crédito bancario, como ustedes saben, implica pues dinero, recursos económicos inyectados a la compañía que en un momento dado sí son muy útiles porque ayudan a que la compañía tenga un fortalecimiento económico, un desarrollo, un crecimiento, inclusive en este caso hablando del retorno de muchas empresas a actividades, muchas empresas van a hacer este tipo de solicitud de créditos, créditos bancarios, es decir, efectivo, ¿sí? Que es lo que ahorita necesita la mayor parte de todas las empresas que van a regresar en todos los giros económicos del sector, o de todos los sectores económicos, ¿sí? Del país. Van a necesitar, más que nunca hoy, van a necesitar dinero en efectivo, lo que le llaman liquidez, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Obviamente, si tú como empresa vas a tener una relación con los bancos o con un banco en especial, sí es importante que tú como empresas sepas escoger cuál es el banco, ¿sí? ¿Cuál es el banco que por sus características, por sus condiciones, por todos los requisitos que te puedan implementar él, ¿sí? Te pueda ofrecer el mejor servicio, ¿sí? Y la mejor oportunidad de que te puedan dar una línea o un financiamiento bancario en el momento adecuado, ¿sí? Y por la cantidad adecuada que como empresa tú vayas a necesitar. Es importante porque obviamente que todo esto pues nos sirve a nosotros como empresa, ¿sí? Un financiamiento bancario siempre nos va a servir para inyectar básicamente dinero. O sea, inyectar dinero a la empresa obviamente va a crear que la empresa pues tenga un crecimiento, un desarrollo o en este caso que estamos hablando del nuevo retorno a actividades empresariales, ¿sí? De una reactivación económica y específicamente una reactivación de nuestra empresa, ¿no? Hay muchas empresas actualmente y en este momento específico, hay muchas empresas que se descapitalizaron, es decir, no tuvieron funciones, no tuvieron esta actividad durante casi 3 meses, por lo tanto, perdón, dejaron de percibir ingresos, dejaron de generar ventas, de percibir ingresos. Entonces, todo lo que tenían, ¿sí? Como una reserva económica, por así decirlo, pues se tuvo que utilizar para solventar salarios, para solventar pagos de servicios, para solventar gastos directos, gastos indirectos o gastos fijos, ¿no? Como puede ser una renta, luz, agua, todo este tipo de situaciones, muchachos, se tuvieron que seguir pagando. Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que pasó? Que todo el dinero que tenían, que venían reinvirtiendo y invirtiendo en el mismo negocio para tener un círculo de funcionamiento, se vio quebrado, hubo un quebranto en ese sentido. ¿A qué me refiero? A que ese dinero que estaba destinado para la operación y funcionamiento del negocio se tuvo que utilizar, ¿sí? Para poder pagar las deudas de los gastos fijos, salarios en parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se pudo reinvertir ese dinero, por lo tanto, muchísimas empresas se descapitalizaron. Y obviamente con esta descapitalización, ¿qué trajo consigo? Pues ustedes ven en las noticias constantemente cuánto personal está desempleado. O sea, cuántas empresas cerraron, cuántas empresas redujeron el personal. Entonces, ahorita las empresas que van a poder reanudar actividades, ¿sí? ¿Cuál es su principal problema? Les falta liquidez, no tienen dinero, capital, efectivo, un activo circulante que les pueda permitir retornar al desarrollo, al funcionamiento de una manera normal. Inclusive la gran mayoría de las empresas, las que van a retornar, porque hay muchas que ya no van a retornar, o sea, cerraron, despidieron a su personal, lo liquidaron y ya son empresas que ya se cerraron.
Esas fuentes de empleo desafortunadamente se van a perder. ¿Por qué? Porque no hay dinero, ¿sí? No hay dinero. Y ahorita, actualmente, pues muchas empresas, obviamente que ante esa necesidad, ¿qué es lo que están haciendo? Que van a regresar, las que van a poder regresar a reaperturar, a reiniciar otra vez el ciclo de actividades, la gran mayoría lo va a hacer con la mitad del personal, la gran mayoría. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que va a haber todavía, si ustedes piensan que todavía ya vieron todo el desempleo, no, va a haber más desempleo. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a regresar con el mínimo de personal, ¿sí? Y esto implica el mínimo de personal, que implica pues un despido de gente, un recorte de personal, ¿sí? Que está afectando en todos los sectores económicos y en todos los niveles de la economía mexicana. O sea, en cualquier sector, llámese el sector primario, sector secundario, de la industria de transformación, el sector terciario como la educación, el servicio, hotelería, todos los sectores económicos han sido afectados y se van a ver afectados en los siguientes meses. Va a ser muy, muy difícil, sinceramente, chicos, que todas las empresas o que todos los empleos que se están perdiendo en este momento y que ya se perdieron, se puedan recuperar muy en los siguientes meses. Realmente creo que esta crisis va a tardar mínimo de 1 a 2 años para que normalmente el país empiece a retomar otra vez el nivel que tenía antes de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, hablando del tema y refiriéndonos a este crédito bancario, hoy más que nunca va a haber muchísimas empresas que se acojan a este tipo de créditos, a este tipo de créditos bancarios. Ahora, el crédito bancario, la diferencia que tiene con el crédito comercial es que es más especial, es decir, tiene más requisitos. Ustedes van a un banco a solicitar un crédito y el banco, pues obviamente como tal, tiene que ver historiales de crediticio de la empresa, liquidez, solvencia, capacidad de pago. O sea, un crédito bancario no tan fácilmente puede uno ir solicitarlo y se lo entreguen, ¿no? Así no es. O sea, un crédito bancario implica mucho más cosas, ¿no? Y dentro de todo esto, pues son los créditos que más van a ser utilizados y más van a ser solicitados por la gran mayoría de las empresas. Entonces es bien importante, ¿sí? Es bien importante saber que un crédito bancario, pues como el crédito comercial, igualmente puede tener ventajas y desventajas. Obviamente de las ventajas va a depender las condiciones en las que tú te arregles con tu banco, de tal manera que te puedan proporcionar la suficiente liquidez, el suficiente capital y efectivo para que tú puedas reactivar tu empresa, tu negocio, y que obviamente las tasas de interés, los periodos de pago, todo este tipo de situaciones que el banco específicamente le solicita, pues sean flexibles, ¿sí? Sean flexibles y les permitan de una u otra manera ir solventando ese crédito bancario, porque obviamente hay tasas de pasivos, como son los de intereses, que se tienen que liquidar a lo largo de ese préstamo en periodos específicos. Entonces, va a depender mucho, mucho de cómo la empresa pueda en un momento dado, ¿sí? Contratar ese crédito bancario con las mejores condiciones. ¿Cuál puede ser la desventaja? Que el banco, ¿sí? Igual se ponga con unas condiciones, unos requisitos muy estrictos, ¿sí? De que no te pueda prestar lo que tú requieres, pero que aparte, ¿sí? Al tratarse de un financiamiento a corto plazo que es menor a 1 año, pues requieras estar pagando constantemente parcialidades del préstamo, conjuntamente con lo que son los intereses, ¿sí? Por el préstamo de este capital. Entonces, es bien complicado realmente, muchachos, y aunque son de las herramientas más utilizadas en el financiamiento a corto plazo, el crédito comercial y el crédito bancario implican un riesgo, ¿no? Como tal. Y un riesgo porque si ustedes se llegan a atrasar en pagos al banco, ¿sí? Pueden ver en peligro, pues, toda su empresa. O sea, hablando de bienes materiales, o sea, bienes, o sea, toda la empresa se ve en riesgo cuando ustedes dejan de pagar al banco. ¿Por qué? Porque acuérdense que un banco no pierde. Un banco, ¿sí? Te da un crédito y si tú no lo pagas en tiempo y forma, se van generando intereses y a la larga esto puede generar todo en un embargo, ¿no? Y bueno, de eso creo que han escuchado suficiente, ¿sí? Con los embargos que de repente llegan y embargan a empresas, que llega el banco amparado con la ley, un embargo que se va a hacer por liquidar un préstamo que la empresa en su momento solicitó pero que no fue suficiente para poder recuperarse, o hubo una mala aplicación, un mal manejo administrativamente, y entonces ese crédito bancario, ¿sí? Se convierte en una bola de nieve.
un crédito bancario pequeño, pero que se fue incrementando, ¿sí? Se fue incrementando de manera exponencial por todos los intereses que fueron acumulados, gastos de ejecución, recargos, todo ese tipo de situaciones que ya hemos oído y escuchado, ¿sí? Y que finalmente llega a ocasionar que muchas empresas quiebren o que sean embargadas por el mismo banco, ¿ok? Entonces, recapitulando, el financiamiento a corto plazo, muchachos, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Que forma parte de obviamente, de la administración financiera del capital de trabajo, ¿sí? Pero que todas las empresas hacen uso de ellos, pero que finalmente debe de haber un cuidado muy, muy especial para utilizar este tipo de financiamiento, porque como su nombre lo dice, es financiamiento a corto plazo. No hay que perder de vista eso, que el corto plazo es máximo un año. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo voy a sacar o me voy a financiar a corto plazo, necesito, ¿sí? Que mi empresa dé resultados rápido y pronto, o sea, y lo suficientes para poder solventar este tipo de financiamiento a corto plazo de los cuales nos estamos apoyando. Entonces, los financiamientos a corto plazo son muy útiles, sí, pero también se tienen que manejar con mucha responsabilidad por parte de las empresas y por parte de los accionistas, por parte de todos los que son directores de empresas para que no se caigan, ¿sí? En un problema de liquidez, ¿sí? Y llegue a realmente a poner en riesgo el capital o la misma empresa, que obviamente al poner en riesgo la misma empresa, pone en riesgo no solo a los accionistas, a los dueños, sino a todos los empleados, ¿sí? Que estén dentro de la misma empresa, ya que como ustedes les vuelvo a comentar, ahorita hay muchas empresas que quebraron, cerraron, que ni con el financiamiento a corto plazo van a poder recuperarse. Entonces, esas empresas pues dejaron muchísima gente sin trabajo, ¿ok? Entonces, esto sería, muchachos, lo que es el tema de lo que es el financiamiento a corto plazo, ¿ok? Yo les agradezco su atención y nos esperamos ver en la siguiente sesión en línea del siguiente tema, no sin antes recordarles que tenemos una cita el sábado 20 de junio, ¿sí? A las 8 de la mañana, con nuestra videoconferencia para tratar nuevamente este tema y ver todas nuestras dudas y aportaciones que queramos platicar en nuestra videoconferencia. Les pido de favor que seamos puntuales y nos vemos en el siguiente tema. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Gracias, hasta luego.